Wikileaks y la novela, ayer la secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de la llamada, digamos, es muy sintomático, en todo caso, es una característica de época que Estados Unidos tenga que estar llamando pidiendo perdón. La verdad que es sorprendente, qué sé yo, cuando uno va a la historia de los últimos 50 años, uno no encuentra que Estados Unidos esté en una situación defensiva llamando a los países para pedirle perdón y lamentándose por la filtración de esos cables secretos. En realidad siempre era que los gobiernos y fundamentalmente los latinoamericanos tenían que ir a Estados Unidos a pedir no solamente perdón, pedir directamente una situación de subordinación. Acá es al revés, es un elemento por lo pronto para tener en cuenta. Lo marcás como detalle, digamos, claro, como detalle de educación, yo creo que es parte de estos cambios a nivel mundial. Por eso te digo, internacional, de que Estados Unidos entró en una situación ya no de ese imperio dominante, sino que también tiene que ver con la línea ideológica del gobierno de Obama y para quien está Hillary Clinton trabajando, digamos. No, creo que si esto hubiera pasado en la gestión Bush, por ejemplo, por poner un ejemplo arbitrario, no hubiera pasado esto. Pero hubiera sido otra la reacción. Pero lo cierto es que pidió disculpas. Claro, entonces tuvo que llamar y decir, bueno, Estados Unidos ahora empieza a pedir disculpas a todos los países. Que igual es lo que corresponde. Por eso, tendría que pedir disculpas por muchísimas otras cosas más a lo largo de lo que fue su historia. Otro elemento más, la verdad que estos cables que salieron a la luz, uno los encuentra y decir, bueno, en realidad estos eran cables para los historiadores dentro de 30 y 50 años, porque siempre hicieron estos cables de información en cada uno de los países. Cuando se liberan esos cables que son secretos a los 30 y 50 años, los historiadores se ponen a revisarlos y construyen la historia en ese momento. Y la verdad que esto es bueno que se hayan liberado, porque demuestra que esos cables en realidad se conforman de chismes, de recortes periodísticos. Entonces uno dice, por lo menos nuestros hijos, cuando tengan que leer la historia dentro de 30, 50 años, no van a tener estas fuentes, porque estas fuentes ya están directamente descartadas y nos sirven para entender la historia, porque es lo que estamos viviendo. Y por último les quiero decir que lo más llamativo en última instancia para concluir parte de esta novela de Wikileaks es cómo políticos, analistas, periodistas argentinos recorrían la embajada para llevarle una visión de Argentina en contra. Esto también es llamativo y en última instancia es uno de los elementos más para analizar de estos cables. ¿Se hace de onda? ¿Eso se hace como uno puede ser un empleado meritorio? ¿Lo hace para ser empleado del mes? Y hay un poquito de todo eso. Pero hay algo que a mí me llama la atención mucho, no sé qué pensás vos. ¿Una sola cosa? Sí, Bien. una sola cosa de este tema, que muchas de las cosas que aparecen en los cables son cosas que yo he leído en varios editoriales y en varios comentarios de periodistas argentinos. Ya lo dijimos hace 3 días. No importa, pero a mí me llamó la atención hoy, son 3 días, lo dijimos de hace atraso. 3 días. No, es cierto lo que decís. No, a ver, a mí me parece que es un tema que no se puede analizar desde un solo lugar, porque tiene tantos flancos. Por una parte, lo que hablábamos de también entender que hay alguna especie de campaña, podríamos decir, contra el gobierno de Obama, desestabilizadora, diciendo esto con nuestro gobierno no pasaría nada. Me imagino a la contra diciendo esto. Sí. Por otra parte, analizar cómo se saca la información, de dónde se saca, que se supone que es un pibe de 23 años que con un disquito de Lady Gaga sacaba toda la data de por ahí, que eso es surrealista, porque si uno piensa que esos lugares deberían tener una seguridad que no te podés llevar ni un alfiler. Bueno, lo que muestra también la vulnerabilidad informática de Estados Unidos. Los que explican, los que dicen que entienden que después del atentado del 11 de septiembre del 2001, todas las redes de información y de espionaje dijeron, bueno, tenemos que trabajar en forma conjunta porque claramente se demostró que hubo una falla. Entonces se abrió a muchas más áreas de lo que existía antes. Entonces muchísima más gente empezó a tener acceso a esa información y así fue que se filtró. Bueno, por otra parte, el nivel de información que uno empieza a descubrir por parte de la inteligencia, me pregunto yo. Digo, hay tantos flancos para estudiar. Por otra parte, el señor Wikileaks que está ahí perseguido, perdido, en fin. Hay un montón de cosas para ver de esto. Pero lo que pasa es que esto es
siempre funcionó así este tipo de cables. Si uno va a la historia, ve que, por ejemplo, para el gobierno de Perón, la embajada de Estados Unidos, cuando estoy hablando 45-55, también tenía una serie de cables así, ofensivos, con falta de información, simplemente en ese caso siguiendo lo que era el diario La Prensa. Entonces uno ve, dice, eso es lo que después, pasado 30, 40, 50 años, empieza uno a descubrir qué es lo que pensaba la embajada de Estados Unidos del gobierno de Perón. Y bueno, y visto la historia, dice, bueno, tenía la misma vulgaridad y sensacionalismo que tiene hoy la embajada con los cables cuando se refiere a la Argentina. Bien.